La aplicación que vamos a ver es resorte. Entonces, bueno, hemos estudiado varios métodos para resolver ecuaciones de segundo orden, homogéneas y también no homogéneas, pero ahora vamos a ver aplicaciones de segundo orden. Entonces vamos a entender, la dificultad aquí está en entender el problema y saber cuál de los métodos anteriores se pueden ocupar. ¿Ya? O sea, no es un método diferente, ¿cierto? Como lo hacíamos en las aplicaciones de primer orden, no son métodos diferentes, sino que el énfasis está en reconocer, ¿cierto? En traducir el problema a mi ecuación diferencial y poder resolver. Algunas de las aplicaciones de ecuaciones diferenciales de segundo orden van a ser movimiento de partículas, vibraciones de sistemas mecánicos, circuitos eléctricos simples, ¿ya? Esos tres, ¿ya? Nosotros nos vamos a enfocar aquí. Este es el que vamos a ver hoy día, ¿ya? Pero estos dos quedan de ejercicio, así que no es que no se van a considerar, sino que por tiempo, obviamente, y esto no es por ahora, sino que por todos los semestres, esto se deja más o menos de ejercicio. Podríamos hacer en una clase de ejercicio, hacer unos ejercicios de. Entonces, vibraciones de sistemas mecánicos. Entonces vamos a tener un sistema físico en un estado de equilibrio y lo vamos a perturbar en algún momento del tiempo. Y entonces va a quedar sujeto a diferentes fuerzas que se van a restaurar, van a querer restaurarse al equilibrio, que se tiene en un comienzo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Tenemos un sistema físico, está en su estado de equilibrio y lo vamos a perturbar. Entonces si lo perturbamos, o sea, lo movemos de alguna forma, ¿cierto? Van a haber fuerzas en él, ¿cierto? Que van a empezar a, a, a considerarse para poder, ese sistema físico va a querer volver a su estado de equilibrio. Y entonces ahí vamos a depender, hay que ver qué fuerzas están considerando. Entonces, vamos a considerar el caso más simple. Decimos, consideremos un objeto de masa m sujeto a un resorte a un muro. El resorte no ejerce fuerza cuando el objeto está en su posición de equilibrio, es decir, en x igual a 0, esa es la posición inicial. Pero si se desplaza a una distancia x y se va a considerar diferentes fuerzas ejercidas, ¿ya? Entonces tenemos la muralla, tenemos el resorte aquí y tenemos el objeto de masa m. Entonces, en un comienzo tenemos la posición de equilibrio que no tiene ninguna fuerza cuando va a ser x igual a 0. Y entonces queremos hacerle, por ejemplo, podemos empujarlo hacia allá o podemos empujarlo hacia acá. Si hacemos cualquiera de esas dos perturbaciones, ¿cierto? Como es un resorte, el objeto va a querer volver a su estado de equilibrio. Y entonces voy a tener que analizar cuáles son las fuerzas que están presentes en este momento para analizar cómo se realizará la transformación a llegar a su estado de equilibrio. O en qué lugar, o en qué momento, en qué lugar está en cualquier momento del tiempo. Quiero saber la posición. Eso sería uno. Entonces, vamos a ver el primer caso que se llaman vibraciones armónicas simples no amortiguadas. Entonces, la fuerza que vamos a considerar es una fuerza restauradora del resorte opuesta a la dirección de alargamiento. O sea, aquí lo que yo voy a hacer es, voy a alargarlo, ¿cierto? Entonces voy a tener una fuerza restauradora que está hacia el otro lado. Y con una magnitud directamente proporcional al valor del alargamiento. Entonces, dependiendo el alargamiento, va a ser la magnitud que va a ser directamente proporcional de la fuerza restauradora para llegar al resorte en su estado de equilibrio. Entonces, cuando uno hace una fuerza, fíjense que la posición ya cambia.
Entonces, X va a depender del tiempo. Y esta quiero saber, ¿cuánto se mueve? Podemos analizar exactamente el mismo trabajo, pero como si estuviéramos, si en vez de empujarlo, ¿cierto? No sé cómo se diga bien. Vamos a decirlo mal. Lo estoy empujando hacia afuera, ahora yo lo quiero empujar hacia adentro. No, está muy mal dicho. Ya lo que estoy diciendo es que en vez de tener esa fuerza de empuje, ¿cierto? Yo voy a querer empujarlo así. Entonces, obviamente, la posición en el tiempo va a estar dada acá. Voy a tener aquí mi objeto. Y entonces voy a tener una fuerza restauradora que va a ser para el otro lado. Entonces, obviamente, siempre la fuerza restauradora va a ser contrario a la fuerza del movimiento. Eso es lo que estoy queriendo decir. ¿Ya? En este ejemplo vamos a ver este caso, en lo que está en azul, pero también podemos tener el caso rojo con café. ¿Ya? Dependiendo de para qué lado uno lo quiere mover. Entonces, vamos a considerar acá la constante de rigidez del resorte, X, la posición del objeto en instante T, así que va a depender de T. Y por la ley de Hooke y la segunda ley de Newton obtenemos la siguiente ecuación diferencial, ¿cierto? Acuérdense que la segunda ley de Newton dice que masa por... bueno, las fuerzas son equivalentes, ¿cierto? Y entonces me queda esta ecuación diferencial. X2' más K partido por M. Este es masa por aceleración. En realidad esto es masa por aceleración, ¿cierto? Yo quiero que las fuerzas sean equivalentes, pero esta es la fuerza de movimiento y esta es la fuerza de restauración. Pero es contrario, entonces tiene que ir con menos. Eso es lo que tenemos con las dos leyes. Entonces, la aceleración es la segunda derivada de la posición, así que esto sería mx2', y esto puede pasar hacia el otro lado, y esto va a ser igual a 0. Bueno, despejamos el x2', y entonces me queda la ecuación diferencial que está ahí. Y entonces, bueno, esta ecuación diferencial, fíjense que yo la conozco. Es una ecuación de segundo orden, ¿cierto? Con coeficientes constantes. Y entonces puedo saber su solución. O sea, hasta aquí es lo nuevo de las aplicaciones. Ahora ya sé cómo se puede resolver. Claro, ¿cómo se resuelve? Una ecuación homogénea, ¿cierto? Con coeficientes constantes. Necesito la ecuación característica. No le pongo K. Son distintas K. M igual a 0. Entonces K es igual a más y menos la raíz de menos K. Claro. Entonces, estos son valores, K es una constante de rigidez positiva, M es el peso, la masa, así que esto es positivo, pero el signo menos es negativo, por lo tanto esto es un número complejo. Así que la solución, los x de t, va a ser de la forma C1 coseno de la raíz de KMT más C2 por seno de la raíz de KMT. ¿Cierto? Porque tengo, la ecuación característica tiene soluciones complejas y tengo solo la parte imaginaria, así que me quedan senos y cosenos y sin exponencial. Entonces, esta es la solución. Ahora sería bueno, lo otro que tenemos que hacer para las aplicaciones es entender qué es lo que está pasando. Entonces tenemos que saber qué significa esa solución. Y además,
siempre voy a tener una condición inicial. En este caso, la condición inicial estoy considerando en el tiempo 0, está en una cierta posición x sub 0. Y no tiene velocidad inicial. Entonces estamos como en lo más simple. X de 0 es igual a x sub 0. Y la velocidad, que va a ser x' de 0, es 0. Esas son las dos condiciones iniciales. Con estas dos condiciones iniciales uno puede saber cuánto vale C1 y C2. Entonces, esto vale x sub 0 y esto es igual a C1 por coseno de 0, que es 1, más C2 por seno de 0, que es 0. Entonces, tengo que x sub 0 es igual a C1. Así que me queda la ecuación x de t igual a x sub 0 coseno de la raíz de k partido por m t más C2 seno de la raíz de k partido por m t. Bueno, ahora tenemos que saber cuánto vale C2. Para ello tengo que calcular la derivada. Derivemos. Entonces aquí me queda esto es constante, la deriva del coseno es menos seno, menos la raíz de k partido por m, x sub 0, seno de la raíz de k partido por m, t. Más C2 por la raíz de k partido por m, ¿cierto? Y la derivada de seno es coseno de la raíz de k partido por m. Entonces, me dice la condición es que la derivada en 0 vale 0. Así que si yo lo derivo en 0, el seno es 0. Así que esto es 0. Y esto de acá me va a quedar más C2 por la raíz de k partido por m. Y el coseno de 0 que es 1. Entonces me queda que C2 vale 0. ¿Esto? Porque esto está multiplicando, paso dividiendo, pero ya acá al otro lado es 0, así que me queda C2 igual a 0. Entonces mi solución en realidad es x de t igual a x sub 0 coseno de la raíz de k partido por m t. Donde uno puede analizar esta función es una función trigonométrica, coseno, ¿cierto? En donde sabemos que x sub 0 es la amplitud, y aquí va a ser, y este es con respecto al ángulo, entonces va a ser más o menos así. Esa es la solución, y entonces las soluciones van a ser de tipo coseno. Con altura x sub 0, ¿cierto? X sub 0 es la amplitud, y menos x sub 0, ¿cierto? Y el periodo va a depender de este valor de acá, no es 2pi porque tengo este coeficiente aquí. Así que es como más apretadito que el coseno o más ancho, dependiendo de los valores de K. Entonces podemos calcular su amplitud, que les digo que vale x0, su periodo y la frecuencia de la vibración. Y la frecuencia crece cuando crece la rigidez K del objeto y cuando decrece la masa. ¿Cuándo va a crecer la frecuencia? Acuérdense que la frecuencia es igual a 1 partido por t, y t es el periodo, y periodo es el ángulo aquí, le vamos a poner omega, partido por 2pi. No, al revés. 2pi partido por omega. 2pi partido por omega, donde omega es este valor de aquí. Entonces, como queremos que esto sea 1 partido por t, entonces esto va a ser omega partido por 2pi. ¿Cierto? Y omega es raíz de k partido por la raíz de m por 2pi. Entonces, ahora sí dice, la frecuencia crece, yo creo que esto sea grande, siempre y cuando el K crezca, ¿cierto? Y el M sea chiquitito. Si esto es pequeño, ¿cierto? Está en el denominador, entonces todo esto va a crecer. Y el K es grande, entonces en la frecuencia va a aumentar, va a ser cada vez más grande. Va a crecer todo, siempre y cuando pase esto de aquí.
crece el numerador y decrece el denominador. Esos son los dos valores que pueden variar porque el 2pi es fijo. Pero la masa del objeto puedo ir variando para saber cómo será el comportamiento y el K también puede ir variando analizando esta solución en forma general con un K y un M cualquiera. ¿Ya? Entonces, esa sería la solución. Entonces tenemos como dos partes de la aplicación que son nuevas. La primera es la traducción, ¿cierto? Del problema a mi ecuación diferencial. Y la segunda es entender lo que pasa con la solución. Y ojalá tratar de graficarla para saber exactamente lo que está pasando. En este caso, fíjense que la vibración se mantiene constante. La frecuencia puede aumentar, pero siempre va a ser periódico esto porque es una función coseno. Así que de esta forma no va a cambiar. Puede ser más ancho, ¿cierto? Puede ser como así. O puede ser más pequeño. Pero de las tres formas son de forma del seno, así que todos tienen la misma amplitud. Ahora, pensemos que si cambiamos una condición inicial, ya en este caso tenemos el mismo problema, ¿cierto? Como estamos viendo tan general, podemos ver los casos que tenemos, que podemos considerar. Entonces, consideremos ahora una velocidad inicial, que sea mayor que 0. Entonces, y lo mismo para tenemos que x de 0 es igual a x sub 0, ¿cierto? Y ahora b sub 0 es igual a b sub 0. Es decir, esto es igual a x' de 0. Antes teníamos acá 0, ¿cierto? Ahora le damos un valor positivo. Entonces C1 va a valer x sub 0 y C2 va a estar dado de esta forma. Claro, porque si ahora acá me va a quedar, en vez de 0, si coloco b sub 0, va a ser igual a C2 por la raíz de k partido por m. Entonces C2 es igual a la raíz de m partido por k por b sub 0. ¿Ya? Como este es distinto de 0, ya puedo encontrar el valor de C2 que sea distinto de 0. Y entonces la solución me va a quedar el x0 aquí, ¿cierto? Y este es el C2, que es distinto de 0. Entonces me queda una función, la solución es una función con cosenos y senos, es decir, una función sinusoidal. ¿Ya? Estas que tienen senos y cosenos se pueden transformar en una función seno. De esta forma. A seno de la raíz de k partido por mt más phi. ¿Ya? Donde la A va a estar, es la amplitud y es exactamente ese valor. El phi va a ser el arco tangente de los dos, x sub 0 partido por C1 partido por C2. ¿Ya? El phi es C1 arco tangente es C1 partido por C2. Ya, y el C1 vale x sub 0 y el C2 es lo que está acá. El periodo dijimos que era 2pi partido por omega. Y en la frecuencia es el revés. La frecuencia es 1 partido por omega. Y el omega es el valor que está aquí. Este es omega. Entonces va a ser una función tipo seno que no necesariamente, dependiendo del ángulo de traslación, que es este de aquí, es si es que pasa aquí, pasa por 0, o sea, pasa por la amplitud máxima aquí o no. Puede estar trasladada, es decir, puede estar corrida esta función seno de un cierto ángulo. Donde acá va a ser la amplitud, esto es balear. ¿Ya? Y eso es mi función sinusoidal. ¿Para qué hago esto? Acuérdense que lo que yo les digo es que tengo que entender la solución. Si yo quiero graficar esto, está difícil. ¿Ya? ¿Cierto? Porque tengo que graficarla
la función coseno, la función seno y después sumarle y ver qué pasa. ¿Ya? Pero algebraicamente se puede traducir esta función en una función sinusoidal, que es la que está aquí. Y esta es gráfica la del seno, solamente con una amplitud diferente, ¿cierto? Y con un ángulo de traslación. Eso es lo que hace. Entonces, fíjense que la amplitud va a ser, esto es como C1 más C2 al cuadrado. Esa es la amplitud. Que en nuestro caso sería X sub 0 al cuadrado más M partido por K por B sub 0 al cuadrado. Así que ahí tenemos, y bueno, fíjense que de nuevo es una vibración que se mantiene en el tiempo, ¿cierto? Que es de tipo seno. Puede estar trasladado, ¿cierto? Pero se va a mantener la onda, de la misma forma que en el problema anterior. Ahora vamos a ver otro caso, vibraciones amortiguadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener el mismo problema anterior. Tenemos la masa, tenemos el resorte pegado a la muralla, ¿cierto? Damos una fuerza que da hacia afuera, ¿cierto? Vamos a empujar. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Entonces la fuerza de rigidez del resorte, o sea, la fuerza restauradora, va a estar hacia el otro lado. Y además, ahora le vamos a agregar otra fuerza, la fuerza de amortiguamiento de la viscosidad del medio. Puede haber alguna viscosidad en el medio, por ejemplo, hay piedritas, hay arena, no sé. Entonces va a haber una fuerza, ¿cierto?, que va a ejercer, que no va a ser simplemente que va a devolverse el resorte sin problema. Entonces, con esta fuerza agregada, lo que nosotros tenemos es que, aquí dice, que va a ser opuesta a la dirección del alargamiento y con una magnitud que va a ser directamente proporcional al valor del alargamiento. Por lo tanto, nuestra fuerza al valor del alargamiento, entonces la variación de la posición. Entonces la fuerza va a ser menos C, ¿cierto? Porque es contrario a la otra fuerza, por la variación de la posición, que es la derivada, donde C tiene que ser mayor que C. Y bueno, como les decía yo, por la ley de Hooke y la segunda ley de Newton, ¿cierto? Las fuerzas son equivalentes y además la fuerza va a ser igual a la suma de estas dos otras fuerzas. Entonces uno lo pasa hacia el otro lado, lo divide por m y me queda la ecuación diferencial. ¿Ya? O sea, lo que yo tengo es m por x2' va a ser igual a menos c por x' menos k por x. Esto es la fuerza, ¿cierto? La masa por la aceleración. Y este es la suma de las otras fuerzas, que en este caso, ¿cierto? Tienen que estar en la dirección contraria, entonces por eso sale un menos. Entonces me queda x2' más c por x' más k por x. Y entonces esto va a ser igual a 0. Y si lo divido por m, me queda la ecuación diferencial que está aquí. Ahora, no olvidamos de la aplicación y vemos la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes también, igual que la anterior. Pero tenemos dos coeficientes constantes. Entonces, la ecuación característica que resuelve esta ecuación va a ser, vamos a poner R. R cuadrado más CMR más K por M es igual a 0. Y entonces las soluciones van a estar dadas por menos CM más menos C cuadrado M cuadrado a raíz menos 4 por 1 por K por M partido por 2. Entonces esto es menos CM más menos la raíz de C cuadrado menos 4K
M vamos a poner partido por M cuadrado. Partido por 2. Ya, para que se quede más bonito, va a ser menos C más menos la raíz de C cuadrado menos 4KM. Todo eso partido por 12. Esto es. Esa es la solución. Aquí tenemos un problema porque yo no sé en un comienzo si lo que está dentro de la raíz es positivo, negativo o cero. Y eso va a depender del valor de C, de K y de M, ¿cierto? Entonces, como estamos haciendo el caso general, entonces tenemos que ver los tres casos posibles. Era lo mismo que teníamos, ¿cierto? En las ecuaciones características, ¿cierto? Que teníamos que resolver los tres casos cuando el discriminante sea mayor, menor o igual a cero. Así podemos encontrar las soluciones de las tres condiciones. Entonces, tiene tres opciones de solución. Aquí debería le cambiar el nombre, que es acá, pareciera que fuera la misma. Este es RR. Ya, entonces, vamos a considerar el discriminante, ¿cierto? Que es lo que está dentro de la raíz. Y vamos a ver el primer caso, que se llama vibraciones sobreamortiguadas. Es decir, cuando el discriminante es mayor que cero. Si el discriminante es mayor que cero, tiene dos raíces reales y distintas. Así que tengo dos raíces, K1 y K2 distintas. Por lo tanto, las soluciones van a ser de esta forma. C1 exponencial de K1 de T más C2 exponencial de K2T. Es solamente la solución que nosotros conocemos, ¿cierto? De una ecuación con coeficientes constantes. Y entonces, ahora podemos considerar este caso. Este gráfico es para este caso. Si cambian las condiciones, el gráfico va a cambiar. Si ahora K1 y K2 son negativos, entonces esta forma exponencial, las dos tienden a cero. ¿Ya? Y tengo que x sub 0 vale x0 y la derivada vale 0. Si pasa esto, ¿cierto? Voy a tener que x sub 0 va a ser igual a x de 0, que es igual a C1 más C2. Y 0 va a ser igual a x' de 0, y esto es igual, bueno, la derivada es K1 C1 exponencial de K1 T más K2 C2 exponencial de K2T. Entonces esto va a ser K1 C1 más K2 C2. Entonces tengo un sistema de ecuaciones, C1 más C2 igual a X sub 0 y K1 C1 más K2 de C2 es igual a 0. Entonces debo encontrar las soluciones de esto. Bueno, despejemos acá, me queda K1 C1 es igual a menos K2 C2. Entonces K1 es igual a menos K2 partido por K1 por 0. Si tengo eso, voy a tener que menos K2 partido por K1 C2 más C2 es igual a X sub 0. Reemplazándolo en la primera ecuación. Entonces me queda que menos K2 partido por K1 más 1 por C2 es igual a X sub 0. Y por lo tanto, C2 es igual a, no. Aquí vamos a sumar, me queda menos K2 más K1 partido por K1. Entonces C2 es igual a X sub 0 menos K1 partido por K1 menos K2. Entonces, en realidad la solución es X de T igual a C1. C1 tengo que calcular. Es menos K2
partido por K1. Y C2 es menos X0 por K1 partido por K1 menos K2. Espérame un poquito. Ya, y entonces esto voy a simplificar, me queda ahí y acá, me quedan con signos positivos, y entonces el C1 es K2 por X sub 0 partido por K1 menos K2. Entonces, X de T es C1, que es K2 por X sub 0 partido por K1 menos K2, exponencial de K1 de T, más el C2, que era el que encontramos acá. Bueno, en realidad es menos K0 por K1 partido por K1 menos K2 por la exponencial de K2 de T. Esa es la solución. Esta solución es este gráfico de aquí. Porque acuérdense que K1 y K2 son negativos. Así que si son negativos, estas exponenciales van a decrecer. Y por lo tanto van a tender a 0 las dos. Y fíjense que si el t vale 0, entonces en la función x sub 0 es la que está aquí, vale x sub 0. Entonces en x sub 0 vale x de 0 y después va a ir disminuyendo. ¿Ya? Entonces esa es la solución de la ecuación diferencial de vibraciones sobre amortiguadas. Entonces, bueno, ese es el primer caso. El segundo caso entonces sería que sean vibraciones críticamente amortiguadas, es decir, el discriminante sea igual a 0. Entonces, para el discriminante igual a 0, tenemos que las raíces son iguales. Si las raíces son iguales, ¿cierto? Entonces la solución va a estar dada así. El mismo exponencial, 1 con C1 y el otro multiplicado por T. Y con las condiciones más iguales que la anterior, ¿cierto? K1 y K1 en este caso negativo solamente, entonces va a tender a 0. Y entonces ese sería el gráfico en el caso de las condiciones iniciales que teníamos antes. Ya tenemos aquí que K1 es negativo, ¿cierto? Y tenemos que el X sub 0 vale X sub 0. Entonces ahora aquí vale X sub 0. Entonces el valor máximo alcanza antes, ¿ya? La parte negativa. Fíjense que las dos, si tienen las mismas condiciones iniciales, ¿cierto? Son parecidas al gráfico, ¿ya? Pero aquí hay una pequeña traslación. Y en el caso 3, cuando el discriminante es menor que 0, tenemos soluciones complejas. Entonces, si tenemos soluciones complejas, la solución de la ecuación diferencial va a estar dada de esta forma. De forma exponencial, si es que tiene parte real la solución, y funciones trigonométricas en su parte imaginaria. Entonces, como esta es una solución, ¿cierto? Podemos pensar que en este caso, ¿cierto? Así pensamos de que esta es una forma sinusoidal. Esta de aquí, seno y coseno de su forma sinusoidal, entonces va a ser así, ¿cierto? Pero aquí tengo una forma exponencial que lo que hace es como el A sub 0 es como el A
debería ser negativo, ¿cierto? Entonces, la forma exponencial queda como ahí. Y por eso no queda así con una amplitud constante, sino que se va a ir aproximando al cero por ambos lados. Entonces está una vibración subamortiguada. No olvidar las condiciones iniciales en general, en este caso las que hemos usado son x de 0 igual a x sub 0 y la velocidad es una velocidad inicial igual a 0. Y así podemos calcular siempre los valores de C1 y C2. Entonces, tenemos que pensar, ¿cierto?, de que en un problema de aplicación vamos a tener la ecuación diferencial y siempre vamos a tener una condición inicial. Si no la dan, entonces x de 0 vale x sub 0 y b de 0 es igual a 0. ¿Ya? Si no nos dan, esa es la condición. Entonces ahora vamos a ver el último caso con una fuerza externa que va a ser las vibraciones forzadas. Entonces para ello vamos a agregar una fuerza externa que no va a depender de la posición, solo del tiempo, que va a actuar sobre el objeto. Y esto puede producirse por vibraciones de los muros, por ejemplo, por campos magnéticos, externos, etc. ¿Ya? No depende de la posición del objeto, sino que es del ambiente. Entonces vamos a tener este caso. Tengo mi muro, tengo el resorte, tengo la masa, ¿cierto? Tengo la masa, tengo tengo la fuerza que estoy ejerciendo hacia allá, por lo tanto todas las otras fuerzas de restauración están hacia el otro lado. Tengo la fuerza rigidez que teníamos al principio, la fuerza de amortiguación que teníamos después, ¿cierto? Y ahora le estamos agregando una fuerza externa. Esto es lo que se agrega además. Que también va a ser contraria a la fuerza del movimiento que estamos realizando. Entonces me va a quedar la misma ecuación anterior, ¿cierto? Pero podemos dejar a este otro lado, ¿cierto? La fuerza externa. Vamos a tener que m de x2', ¿cierto? Va a ser igual a la suma de las fuerzas, menos k partido por mx, menos c partido por m de x', ¿cierto? Más una ¿Profe? fuerza. ¿Sí? ¿No sería sin el M o no? Ah, sí, sí. Más la fuerza ahí que está. No depende de la posición, sino depende solamente del tiempo. Entonces ahí lo dividimos por m, ¿cierto? Le pasamos todo lo que depende de x hacia el otro lado y me queda la ecuación diferencial. Entonces ahora veo, y esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial no homogénea porque a este lado es distinto de 0. Entonces esta función puede ser cualquiera, ¿ya? Pero una de los casos importantes es, por ejemplo, que sea una función coseno. F de t sea igual a f sub 0 por coseno de omega. Como es con respecto a las ondas, entonces tiene que ser una función coseno o seno la que aparezca aquí. Y entonces se va a poder encontrar solución usando el método de coeficiente indeterminado para esta solución. ¿Ya? Lo que vamos a hacer, acuérdense que para resolver una ecuación no homogénea, lo que se hace es calcular la ecuación homogénea, es decir, igualar a 0, y encontrar su solución general, que es esta, y luego con el método de coeficiente indeterminado, esta es la solución X homogénea, y esta es una solución particular de la homogénea. Por eso no hay C1 ni C2 ni nada. Es una solución. Esa es
y esta combinación de las dos soluciones es lo que hace la solución general de una ecuación no homogénea. La solución general de la no homogénea. Entonces, ¿cómo se hará este de aquí? Bueno, depende cómo sea la función f, ¿cierto? Pero si consideramos la función de este tipo, f sub 0 coseno de omega t, f sub 0, entonces tenemos que calcular cómo resolver esta ecuación diferencial, ¿cierto? Con esta parte no homogénea. Bueno, para eso vamos a recordar la clase de método de coeficientes indeterminados que no la han visto. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, bueno, aquí tengo una ecuación diferencial de cualquier orden y entonces puedo tener la parte izquierda, la vamos a llamar L, que va a ser nuestro operador diferencial polinomial. Entonces, la idea de lo que vamos a hacer es primero considerar el anulador, ¿ya? El anulador es una función, es un operador lineal que cumple la condición de que al aplicarlo a la función, cualquiera que sea ella, me da 0. Ese es el anulador. Puedo tener una función, cualquiera que sea, le aplico el anulador y me da 0. Por ejemplo, si yo tengo la función constante, el anulador es la derivada. Porque si derivo acá, me da 0. Si tengo la función x, entonces al derivarla 2 veces me da 0. Porque la primera me da 1 y la segunda me da 0. Para x cuadrado, el anulador va a ser de 3. ¿Ya? Entonces, en general, para poder anular todas estas funciones al mismo tiempo, entonces el anulador va a ser de a la e. Porque al 0 lo puedo derivar muchas veces y siempre va a ser 0, así que eso no va a cambiar. Pero al subiendo estos grados, ¿cierto? Va a ir bajando el valor y hasta llegar a 0. Entonces, en realidad podemos pensar que esta función polinomial, el anulador de ella va a ser d elevado a la e. Entonces, vamos a tratar de usar este método para poder encontrar las soluciones de la ecuación diferencial, pero obviamente las funciones polinomiales no son las únicas. Entonces, tengo funciones de forma exponencial con polinomial, donde su operador diferencial va a ser este, de menos a elevado a la n. Aquí lo resolvimos, ¿cierto? Y ahí pueden ver el video cómo lo hicimos. Pero lo importante es que ustedes no es necesario ahora hacer esto, sino que ustedes ven las funciones de esta forma, entonces el anulador, por ejemplo, bueno, las funciones de esta forma, x elevado a exponencial a x, entonces el anulador va a ser d menos a al cuadrado, porque el n aquí vale 1, ¿cierto? Entonces, o sea, el n vale 2, porque n menos 1 es 1, entonces el n vale 2. Y así me da que el anulador es 0. También voy a tener otro operador diferencial, que es este de aquí. Este es el que vamos a usar ahora porque este es de funciones exponenciales con trigonométricas. ¿Ya? En el caso de que, por ejemplo, tengo el caso de ahora, entonces tengo alfa igual a 0, porque tengo coseno. A ver, ¿dónde está? La función es f sub 0 coseno de omega t. ¿Ya? Entonces, f sub 0. Entonces voy a tener la función f sub 0 por coseno de omega t.
Ya, f sub 0 es un valor constante. Así que en realidad el f sub 0 da lo mismo en este caso. Entonces es de la forma coseno de omega t. Es decir, es como de esto, de esta forma, siendo que alfa vale 0 y beta vale omega. Ya, entonces si alfa vale 0 y beta vale omega. Ah, y el n vale 1. N vale 1. Porque no hay x. No hay x elevado a la n. Entonces, considerando estos tres casos, ¿cierto? Traducimos mi forma general, este de aquí. Si n vale 1, este es 0. Si alfa vale 0, se me va, ¿cierto? Y si beta vale omega, me queda coseno de omega t. Omega x. Entonces, lo que dice que el operador va a ser de 2 menos alfa vale 0, beta vale omega, omega cuadrado elevado a 1. Ese va a ser nuestro operador, mi anulador. ¿Qué hace el anulador entonces? El anulador toma el de 2 menos omega 2, toma la función f sub 0 coseno de omega t. Esto también no es necesario hacerlo, pero lo vamos a verificar para saber cómo se hace el anulador. Lo que hace es, esto es un operador y esto es una función. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar el operador en la función. Tengo esto, lo voy a evaluar aquí y este lo voy a evaluar acá. El D2 es evaluarlo, o sea, derivar, el D es la derivada. Derivada 2 veces de f sub 0 coseno de omega t. Eso es lo que yo quiero hacer. Y esto no es un operador constante, así que lo que se hace es que voy a multiplicar el f sub 0 coseno de omega t por omega al cuadrado. Bueno, la derivada, la primera derivada de esto va a ser menos omega f sub 0, la derivada de coseno. Ah, este es más, porque ahí hay un más. Entonces es más. Entonces este es más. Ahí sí. Menos omega f sub 0 seno de omega t, ¿cierto? Más, y esto se mantiene porque solamente es multiplicar. Ahora voy a derivar una segunda vez, ¿cierto? Derivo esto, me queda menos omega cuadrado f sub 0 coseno de omega t más omega cuadrado f sub 0 coseno de omega t. Y entonces son iguales, ¿cierto? Con signos cambiados me da 0. Entonces sí, es verdad que este anula esta función. ¿Ya? Entonces de 2, omega 2 es la función que estamos buscando. Entonces, lo que dice aquí es que el anulador entonces era de 2 más omega 2. Evaluado en f sub 0 coseno de omega t va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Esta ecuación diferencial la podemos traducir con respecto a las derivadas, con respecto al d. Entonces esto lo podemos escribir como d2 más km. Bueno, aquí está al revés. cmd más km, ¿cierto? Evaluado en x es igual a 1 partido por m por f de t. Y f de t es f sub 0 coseno de omega. ¿Ya? Entonces tenemos esa ecuación diferencial. Y entonces lo que dice en los coeficientes indeterminados es que para resolver esta necesitamos aplicarle el operador que encontramos. Entonces va a ser T2
más omega 2, le vamos a aplicar a toda la ecuación diferencial de 2 más c md más k partido por m, x es igual, y al otro lado va a ser de 2 más omega 2 por f sub 0 partido por m, coseno de omega t, que esto es igual a 0. Entonces tengo que resolver esta ecuación de 2 más omega cuadrado, que en realidad ya no es una ecuación de segundo orden, sino de orden 4. md más k partido por m, x es igual a 0. ¿Ya? Pero resolver esta ecuación, resolver esta parte, tenemos que pensar, esta es como una multiplicación. Entonces, ¿cuándo se hace 0? Cuando d2 más omega 2 en x es igual a 0, o d2 más c partido por md más k partido por m de x es igual a 0. ¿Ya? Esta de aquí es la ecuación homogénea, así que ya la resolvimos. Fíjense que así lo podemos pensar como la ecuación característica, donde D puede ser nuestro K o R que habíamos dicho. Así que ya resolvimos esta solución. Y entonces, para encontrar la solución particular, debemos resolver esta de aquí. Y resolver esta de aquí es resolver, esa ecuación, que va a ser x2' más omega cuadrado. Bueno, es una ecuación característica, ¿cierto? La ecuación característica va a tener soluciones, voy a poner k cuadrado más omega cuadrado igual a 0, entonces k vale más y menos la raíz de menos omega. No, perdón. Al cuadrado, así que más y menos omega. Omega i. Ahí sí. Entonces son soluciones de tipo coseno y seno. Así que esta parte va a ser, en realidad la solución va a ser x de t igual a C1, ¿cierto? Por coseno de omega t más C2 seno de omega t. ¿Ya? Donde nosotros queremos una solución particular. Esta solución particular podemos pensar C1 y C2 igual a 1. Entonces esas serían como las soluciones. Bueno, en realidad este es C1 y este es C2. Y entonces las condiciones iniciales deben cumplirse. Entonces al encontrar las condiciones iniciales me va a aparecer esta constante de aquí. Además que el coseno y el seno se pueden escribir en una forma sinusoidal, pero ahora en función del coseno, que es casi la misma fórmula del seno. Entonces por eso esto me queda de esta forma. Bueno, repasamos un poquito entonces lo que era el método de coeficiente indeterminado, bastante rápido, sí, pero esa es la idea. Nosotros tenemos que tomar la parte no homogénea, ¿cierto? La parte no homogénea y ver cuál es el anulador de ella, y considerando el anulador voy a poder encontrar la solución particular de la ecuación que queremos. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. No entendí por qué dio 0 cuando colocó d al cuadrado más w al cuadrado y delante le había dado 0, pero sin el 1 partido en m. Y ahora lo partió en m y no sé por qué dio 0. ¿Se toma como una constante afuera? Claro, acuérdate que lo único que nosotros hicimos antes, en realidad hicimos esto nomás, sin esto. Pero al evaluar el D2 más omega 2 en el coseno, este me da 0. Multiplicado por alguna constante va a mantener siendo ser 0. Ya, profe. Gracias. Ya. Ya, bueno, nos vemos mañana. Que estén bien. Chau. Profe, Chao, profe, profe. Dígame.
De casualidad, además de esto, ¿qué más va a entrar en el control en el control que viene? Todo segundo orden. O sea, resolver ecuaciones homogéneas que sean iguales a cero, ¿cierto? Entonces van a ser con los coeficientes constantes, la ecuación de Euler, y la otra parte que es la ecuaciones no homogéneas, que son el método de variación de constante y el de coeficiente indeterminado. Pero esta parte de aplicaciones no va a entrar. Ah, ya, profe, ok. Eso. Nos vemos, chau.